Saludo grande. Bueno, a ver, hasta el 7 de julio sabemos que es la Semana de la Dulzura. Este año una tradición que se originó en 1989 con el objetivo de incentivar el intercambio de afecto y dulces. Claro. Lástima que a Rolo con el chino no salió, no pero le bueno. fue bien, pero bueno. Entonces, era una campaña que se hizo famosa, una golosina por un beso, y se convirtió en una campaña publicitaria. Y se convirtió en la Semana de la Dulzura, ponerle un evento cultural único, porque mezcla lo lúdico, el afecto, ¿no? Pero hasta ahí llega. Pero coincide con el inicio del invierno, y fue elegido estratégicamente por la industria para fomentar este tipo de alimentos que terminan siendo energéticos y vienen bien cuando hace fresquito. Pero como yo no soy goloso, traje vinos para compartir con ustedes, sin esperar un beso a cambio, aclaro, digo por la duda. Bueno. Si ustedes quieren, bueno, listo. Claro, no, si hace falta, pero uno no es de fierro tampoco. Pero bueno, traje vinos dulces. Y traje vinos dulces, vamos a hablar de vinos dulces icónicos. El que tenemos en la copa es Santa Julia Tardío, quizás uno de los más renombrados, es un torrontés blanco. La misma bodega hace el Chenin Dulce Natural. Y les voy a dar algunas cifras para que entiendan un poquito el boom del vino dulce. El año pasado ellos, de ese vino, el Chenin Dulce Natural, comercializaron o vendieron casi 5 millones de botellas. ¿Ok? Ese volumen representó un 15% de incremento respecto del 2023. ¿Sí? Y una duplicación de las ventas respecto del 2020, o sea, para que vean cómo la curva va ascendiendo. En aquel año habían vendido 2,4 millones de botellas. Y este año en el primer semestre, ya van 2,7 millones de botellas. Es decir, ya superaron el 50% del año pasado, con lo cual, evidentemente, a la gente le gusta cada vez más el vino dulce. ¿Ok? A ver, para mí, el éxito total de la bodega es un vino que se llama Mal Amado, que el otro día fuimos al cumpleaños. No había velitas para soplar, pero no importa. Estuvo lindo el cumpleaños. Pero vamos a ir por partes. Primero, porque hay muchos vinos dulces en las góndolas. Entonces, empecemos por el vino. Acuérdense que el vino es natural. Siempre me van a escuchar decirlo. Al vino no se le agrega nada. O sea, no tiene azúcar agregada. Nada. No, es que no le podés agregar nada al vino. Entonces, la pregunta de muchos sería, ¿por qué es dulce? ¿No? Claro. Bueno, acuérdense que su materia prima básica, el jugo de uva, es muy dulce. Claro. ¿Ok? A partir de ahí, ese azúcar, por la fermentación que se convierte en alcohol, imagínense si ese azúcar que está en el mosto, que es el jugo de uva, si fermenta toda nos queda un vino. Y ese vino es un vino seco, es decir, no tiene azúcar residual, no es dulce. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si le queda algo de ese azúcar residual que ya viene en el jugo? Ahí empieza a ser dulce. Entonces, hoy hay muchos vinos que dicen dulce natural. A estos vinos generalmente se los cosecha un poquito antes del momento óptimo de madurez. Es cierto que esto significa un poquito menos azúcar y menos alcohol potencial, porque acuérdense, el azúcar se convierte en alcohol, pero a su vez significa más frescura, porque cuando antes vas a buscar el vino, más acidez tenés. Y entonces se le frena la fermentación bajando la temperatura, se limpia el mosto, se sacan las levaduras para que no sigan trabajando, ponerle cuando llegan a 8, 9, 10 grados de alcohol, y obviamente a esos vinos les queda 60, 50, 40 gramos de azúcar. Sí. Se los siente dulces, ¿ok? No son vinos empalagosos en general, se nota que son dulces, suelen ser simples, directos, frescos, y si bien tiene algo de dulce y lo ideal es tomarlos en tragos o fuera de la mesa, hay mucha gente que les encanta, que es el único vino que toman. Generalmente la gente que no le gusta el vino, le gusta el vino dulce. Sí, es verdad. Justamente por el gustito dulce, porque el vino en general o es amarguito o es ácido. ¿Entendés? Más allá de las texturas. Entonces la gente que no le gusta el vino sí se toma un vino dulce. Después vienen los vinos de cosecha tardía, que es como el que tenemos en la copa. Justamente significa, el nombre lo indica, que se cosechan más tarde. ¿Para qué? Para que concentren más azúcar en los granos, en las bayas. Piensen esto, la vid llega un momento que deja de generar azúcar. Dice, no laburo más, hasta acá llegué. ¿Ok? Y si vos dejas el racimo en la planta, ese racimo, esa uva, empieza a perder agua por efecto del sol, por evaporación. Por ende, menos agua va a significar más azúcar en ese grano contenido. Claro. Al hacer un vino con esas uvas vas a partir de un mosto muy, muy dulce, y cuando el vino llega al alcohol deseado, 12 grados, 13 grados, normal, le queda mucho azúcar residual. ¿Entendés? Un vino realmente dulce, un vino de postre. Esto sí, ¿más dulce que el que hablabas antes? Mucho más dulce, el doble, ponele 120, 130, 140 gramos o más también, ¿no? Depende del grado de tardío que cosechaste la uva. Entonces, en este caso, para mí,
como a mí no me gusta tanto el dulzor, es cierto que la acidez equilibra ese dulzor, evitando que sea empalagoso, pero sí, es mucho más dulce. Para mí es un postre en sí mismo, ¿sí? Ajá. Y como la mayoría son blancos, como el que está en la copa, va muy bien con todo lo que es paticería y pastelería, Sí. o los postres tipo crème brûlée. No tanto el chocolatoso, porque al ser blanco ahí chocan un poquito, Claro. pero sí va muy bien con los postres. Y por último, en la categoría de dulces están los fortificados, que como su palabra lo indica, son más fuertes. Ujú. No necesariamente ni en sabor ni en dulzor, pero sí en alcohol. Claro. ¿Cómo se elaboran? Durante la fermentación se para la fermentación con adición de alcohol del mismo origen vínico. Entonces vos venías con un vino que se estaba elaborando, ¿sí? Lo parás a 10 grados, le agregás 8 grados o 10 grados más de alcohol y te queda un vino con 20 o 18 grados de alcohol y mucho azúcar residual, ponerle 120. Esto no solo los hace más estables en el tiempo, sino que les da más fuerza. Por eso, además de conocerlos como licorosos, acuérdense, vino licoroso siempre es dulce. El licor es dulce, ¿ok? Sí. Y se los conoce como vinos fortificados, porque están fortalecidos, están encabezados con este alcohol. Entonces, al contrario de los cosecha tardía, suelen ser tintos, ¿sí? El más famoso acá en la Argentina se llama Mal Amado. Un lindo nombre, ¿no? Sí, creo que lo hemos tomado alguna vez. Alguna vez lo hemos Rico. tomado y significa Muy bueno. Malbec a la manera de Oporto. Ajá. ¿Sí? Mal amado. Ese es el. ¿Cómo es? Apócope. ¿No? ¿Cómo es? Ah. ¿Apoco? Sí, ¿Sí? es como un... Malbec Sí, es un invento. a la Es manera De Oporto. de Oporto. Ahí está. Mal amado. Mal amado. Qué es como, bien. es como un homenaje a este vino Muy fortificado bien, muy de bien. Portugal, que es el más respetado y conocido del mundo. El Porto fue el primer viñedo del mundo clasificado por calidad, así que imagínense lo prestigioso que son, y obviamente los ingleses lo adoptaron como su gran vino de postre. En este caso, el Mal Amado es 100% Malbec, viene del Valleduco, tiene 18 de alcohol y 122 gramos de azúcar residual, y es añejado por 25 meses en barrica. El otro día recordábamos el momento del lanzamiento, que yo estuve ahí. Mirá, me estoy poniendo viejo, pero me mantengo bastante bien gracias al vino. Y ahí estaba Jorge Schustein, que Jorge fue músico, letrista, escritor, actor, cocinero, humorista, tuvo de restaurante también. Él fue el que inventó el nombre. Mirá vos. A él se le ocurrió el nombre y se lo dio a los Zucardi para que lo hicieran. Así que después de 25 años, Mal Amado, el éxito de Mal Amado lo ha convertido en una bodega que ya tiene 4 vinos. Hay un tinto, hay un blanco a base de Viognier, un vino que se llama Solería, que te digo que vienen los españoles acá que inventaron ese estilo de vino, y esa base de torrontés se les caen las medias, pues está espectacular. Y una grapa también, acuérdense, el Porto o el tipo Mal Amado se fortifica con alcohol, con lo cual ellos producen el alcohol y te hacen una grapa de torrontés, se llama Animado Espectacular. Así que con todos estos vinos también se puede celebrar la Semana de la Dulzura. Muy bien, Vamos entonces todavía. salud por Muy la bien. Semana de la Dulzura también.